Pues bueno, si quieren, empezamos la sesión, ya son las 10:05, creo que podemos empezar y conforme se vayan incorporando, pues ahí los vamos aceptando. Jenny, ¿quieres que empecemos yo? ¿Empiezo tú? Sí, por favor. Buenos días a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jennifer Arias, yo soy Adoption Manager de Makeit. Les voy a platicar un poquito de mí. Soy licenciada en Relaciones Comerciales, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Mi experiencia inició en el 2019 como compradora de medicamentos especializados, principalmente de oncología y hematología. Posterior a esto, me volví coordinadora de programa pacientes. Me acompaña mi compañera Marcela Garza. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por su tiempo. Igual me presento, Marcela Garza, soy Sales Manager en Medikit. Mi experiencia, pues bueno, yo soy ingeniero industrial administrador, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Tengo pues 20 años de experiencia, pero exclusivamente 11 años en el sector salud. Y pues bueno, empezamos si quieren ya con este webinar, platicándoles un poquito pues bueno, les quería comentar, durante los últimos años el avance tecnológico en todo el mundo nos ha permitido que se vayan incorporando nuevas y diferentes herramientas en diferentes sectores. Obviamente, el sector salud ha sido uno de los sectores más importantes que se ha buscado y ha pronunciado esta incorporación de nuevas tecnologías, buscando hacer más eficientes todos los procesos y buscar soluciones que puedan ayudar en la experiencia a todos los usuarios que pertenecen a este ecosistema, ya sea todos los médicos, los pacientes, todas las instituciones de salud que brindan algún tipo de servicio, como las farmacias, los laboratorios, etcétera, o todas aquellas instituciones que bien ofrecen algún tipo de cobertura que facilitan toda esta aportación al ecosistema de salud. Pues bueno, este webinar exclusivamente les vamos a platicar un poquito de la receta electrónica y cómo la receta electrónica ha venido a pronunciar o a mejorar algunas de las problemáticas, que hemos vivido, que nos ha tocado vivir durante el largo de varios años en los que estamos exclusivamente en el sector salud y los que participamos de manera indirecta. Vamos a tocar 4 temas importantes o enfocados en esta sesión, que es la receta electrónica institucional y cómo también es aplicable en el tema de la carta de autorización para todo el sistema médico bancario, las aseguradoras, las asistenciadoras y demás. Todos los beneficios que tener una trazabilidad administrativa te ofrece. Ahí vamos a ver un poquito de estadística en México, cómo se comporta, y la trazabilidad que se tiene paciente-farmacia. Bueno, siguiendo con el tema, podemos englobar a las recetas electrónicas como 2 tipos, digámoslo así. Una, nosotros le llamamos la receta particular, que es toda aquella donde el paciente paga directamente su medicamento, su tratamiento en la farmacia, el médico le expide una receta y él va directamente a la farmacia a surtirla y la paga de su bolsillo. Y por otro lado tenemos la receta corporativa o receta institucional y carta corporativa, que son todas estas prescripciones que se emiten a través de una institución, llámese, como les decía, aseguradoras, asistenciadoras, el sistema médico bancario, las empresas que tienen una prestación hacia sus colaboradores, etcétera, y que les ofrecen un tipo de cobertura. Entonces, lo que se pretende a través de esta receta institucional es proporcionar a todos los pacientes los medicamentos y servicios que requieren con un esquema de 0 costo o a través de un esquema de copago, dependiendo del tipo de cobertura que pueda tener o el alcance que tenga la prestación de su servicio. Si me centro exclusivamente en el tema de receta institucional y la carta de autorización, pues podemos identificar que estos 2 documentos, por así decirlos, implementan o tienen una complejidad distinta porque intervienen más usuarios o más factores en todo este flujo. No solamente interviene el paciente y el médico, sino también influye la institución que otorga la cobertura y los beneficios que te puede dar a través de esta cobertura y esta aportación, y todos los organismos o empresas que ofrecen o que pueden entregar el servicio directamente a los pacientes, buscando un ganar-ganar, tanto para el paciente, para la institución que otorga la cobertura y para ellos en el tema de crecer su entrega de servicios, ¿no? De medicamentos, laboratorios, etcétera. Entonces aquí ya vemos o identificamos que están diferentes usuarios o factores que van involucrando.
Dentro de este esquema, para que este esquema fluya muy naturalmente o de manera muy transparente y eficiente, es muy importante que la institución que brinda el servicio o la cobertura al paciente pueda contar con los proveedores autorizados para este servicio. Es decir, que toda aquella empresa que pueda tener asociado, tenga una red bien estructurada de proveedores que puedan ofrecer este servicio a sus pacientes o sus clientes y puedan tener un acceso de calidad, ¿no? A la vez, tengan asociados una línea de crédito disponible para que ellos también puedan garantizar esa trazabilidad y esa entrega oportuna y sin interrupciones a sus pacientes o a sus clientes, ¿no? Pues bueno, ay, perdón si a veces voy un poco más rápido. Quien me conoce, de los que están aquí, creo que habla un poquito rápido, pero bueno, voy a tratar de ir un poquito más lento. Hace muchos años, hace algunos años me tocó prácticamente, estamos hablando de hace como 10, 12 años, me tocó liderar un equipo de implementación y desarrollo del sistema de cartas de autorización en una empresa aseguradora, especialmente de gastos médicos mayores. Perdón. En ese entonces no había tantas herramientas digitales o no estaban tan bien desarrolladas o tan desarrolladas que de pronto desarrollar una herramienta con todas las funcionalidades que requería se volvía muy costoso. Y algo bien importante que nosotros considerábamos dentro de este desarrollo o de esta implementación fue que se contaran con sellos de seguridad para todo el tema de evitar la duplicidad de los documentos, de las recetas, de la carta de autorización y que al momento de los cobros no hubiera cobros duplicados o evitar y minimizar ese rango de error. Sin embargo, conforme lo fuimos desarrollando, pues nos dimos cuenta que el no tener la conectividad directamente con el proveedor, con el laboratorio, con la farmacia, con el hospital, y que todavía se tuviera que manejar esas formas manuales, ampliaba mucho el rango de error. La realidad es que hoy en día estos avances que hemos tenido en el tema de digitalización nos ha permitido mejorar todas estas experiencias y solventar esa problemática que en ese entonces se nos presentaba, ¿no? Entonces, buscando también ofrecer a todos los usuarios que requieren este tipo de automatizaciones, ofrecer precios muy competitivos y al alcance de pues, prácticamente de todos, ¿no? Nos ha tocado desarrollar el tema de la receta médica institucional en las cartas de autorización y hemos identificado diferentes beneficios importantes que nos ayudan a solventar esta problemática y diferente problemática que hemos detectado en el camino o que nos ha tocado experimentar. Voy a mencionar solamente algunos de los beneficios. Obviamente hay muchísimos más en los que nos podemos extender, pero los que considero más significativos o más representativos dentro de esta plática es principalmente el cumplimiento normativo, que el contar con una herramienta emisora validada de recetas electrónicas, pues te ayuda a controlar y asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones, legislaciones y requisitos legales que se necesita, ¿no? Depende de cada país, obviamente, pero te ayuda a controlar ese cumplimiento y asegurarlo. Otro tema importante, lo que les decía en cuanto a la seguridad, el tema administrativo es esa parte de evitar la falsificación de recetas, la duplicidad en el cobro de algunos documentos y hacia el tema del paciente y del médico, el tener una receta electrónica disponible para que el paciente la pueda consultar en cualquier momento, pues te ayuda a facilitar a que tenga los medicamentos y las indicaciones en el momento en el que requiera completamente legibles y disponibles, eliminando totalmente esa interpretación incorrecta en cuanto al sorteo. Si recuerdan anteriormente con las recetas manuales, a veces no entendíamos el medicamento y de pronto ibas tú a la farmacia y tú dices, bueno, el de la farmacia lo va a entender, ¿verdad? Pero bueno, en esa parte, con la parte de la receta electrónica, eliminamos completamente el error, el tema de interpretación. Y pues bueno, hacia el paciente mejora obviamente su experiencia en cuanto a la atención y la adherencia o el seguimiento de su tratamiento. En cuanto al flujo de información, es bien importante que el flujo entre las instituciones que ofrecen la cobertura y las organizaciones que ofrecen el servicio, es decir, por mencionar un ejemplo, entre la aseguradora que ofrece una cobertura de medicamentos y la farmacia que otorga este servicio, existe un flujo de comunicación bastante transparente para poder monitorear y dar seguimiento a todo ese control de medicamentos autorizados para cada paciente. De tal manera que cuando una farmacia reciba una receta a surtir con un esquema de crédito con la aseguradora
o a través de un copago, pueda garantizar que esa receta que recibe sea completamente válida y autorizada previamente por la empresa otorgante, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el flujo de información nos permite también identificar cuáles son los medicamentos que se han surtido, los que se han prescrito, cuáles medicamentos sí se surtieron, cuáles no, en qué punto de venta se surtió, cuál es el costo en el que realmente se surtió. Pero bueno, ese es un tema que ahorita voy a ahondar un poquito más adelante para mostrarles un portal que manejamos y que se despliega, pueden obtener toda esta información de manera muy transparente. Perdón, en cuanto a la experiencia del cliente, pues obviamente en ese sentido que les comentaba de la seguridad, también mejora la experiencia al buscar eliminar completamente el rechazo en algún punto de venta o en alguna farmacia o en algún laboratorio de su receta en estos esquemas que manejábamos. O sea, recordemos que la receta institucional es toda aquella que manejamos con alguna línea de crédito. O sea, el paciente al querer hacer uso de un beneficio que tiene dentro de su cobertura acude a cualquier punto de venta. Entonces, cuando acude al punto de venta y no se tiene esa trazabilidad o esa comunicación directa, pudiera caer mucho en el rechazo de la prestación de servicio. Con la receta institucional eliminamos completamente el tema de los rechazos e incluso le buscamos mejorar la experiencia en cuanto a poderle ofrecer esquemas de entrega a domicilio de sus medicamentos. Obviamente, además de la experiencia, facilitarle el acceso a su tratamiento y que pueda buscar una adherencia al mismo. Y pues bueno, en cuanto al tema de trazabilidad, en el siguiente tema que también quiero tocarles y que vamos a andar un poquito, les voy a platicar un poquito más visualmente más adelante. Me gusta mucho platicar de lo que me ha tocado vivir porque creo que es algo que lo vemos muy tangible. Pero bueno, me tocó dentro de esta misma aseguradora, me tocó asumir el puesto de gerente de pago a proveedores. Y pues bueno, considerábamos el área como un área bastante clave e importante dentro de la organización porque al ser servicios de gastos médicos mayores y que un pago no saliera en tiempo, se corría el riesgo de que se bloqueara el servicio. Entonces, pues creo que en el tema de salud y seguridad, el tiempo de respuesta es de vital importancia para el paciente y para toda la trazabilidad que tiene, ¿no? Entonces, no es algo que podamos tomar a la ligera. Pues bueno, en ese entonces, estamos hablando del 2014, ya hace 9 años, la gestión de pago se realizaba manualmente. ¿Qué quiere decir? Que toda la factura que ingresaban los proveedores se entregaban de manera física y junto con la factura se tenía que entregar todo lo que son las cartas de autorizaciones, las recetas, los informes, toda la información que soportara el cobro de esa factura. Incluso hasta hace un par de años, te puedo decir que hasta hace 2, 3 años me ha tocado ver y todavía tener acercamiento en tema de asesoría con ese tipo de empresas, donde aún y teniendo la receta digital, por parte del SAT, se seguía pidiendo y sustentando esta información de manera física. Entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, todas las facturas que se emitían se tenían que cotejar contra el sistema, contra la validación de qué aplicaba dentro de la cobertura de cada asegurado y poder garantizar que la factura no se pagara de más ni de menos, ¿verdad? Entonces se volvía un tema muy manual porque incluso al ser temas de gastos médicos mayores había reembolsos y pagos directos bastante amplios que nos llevaba o nos consumía mucho para el tiempo de pago. Entonces eso pues obviamente en tiempo de respuesta hacia el esquema de salud afecta. Y pues bueno, yo creo que este tipo de situaciones nos ha tocado ver a diferentes participantes de los que estamos aquí y ver que bueno, que no es un proceso muy funcional o muy práctico en la realidad por el volumen, por el tiempo de respuesta, por el tema de tener procesos manuales y que el rango de error es bastante amplio. Entonces, lo que viene a hacer la receta institucional y la carta de autorización electrónicas vienen a dar claridad y a eficientizar y simplificar todos estos procesos. En cuanto al pago directo, al poder tener esa conectividad directamente y poder asegurar que lo que yo te estoy emitiendo es un documento válido, validado, que lo puedes realizar y que lo puedes asociar directamente a una factura. En el tema de reembolsos, disminuir o minimizar el volumen de reembolsos ingresados al tú facilitarle a tus colaboradores o a tus pacientes o a tus clientes una receta que le permita ser surtida directamente en los puntos de venta donde yo como empresa ya tengo un convenio específico con la farmacia, con el laboratorio, etcétera.
Y en el tema de facturación, poder tener en tiempo real el control de todos los medicamentos que estoy surtiendo, todos los medicamentos que de mi lado me están surtiendo diferente tipo de cadena de farmacia, y disminuir o simplificar el pago a proveedores, sobre todo en la mejora en el tiempo de respuesta. Y pues bueno, la trazabilidad, continuando hablando un poquito del tema de la trazabilidad, creo que la trazabilidad nos permite tener bastante información que te puede hacer realizar diferentes tipos de análisis y diferentes tipos de beneficios. En cuanto al análisis, les puedo mencionar que te puede ayudar a enfocar diferentes programas, ya sea el enfoque que cada organización le quiera dar, pero en el sentido económico puedes identificar, por ejemplo, cuáles son los medicamentos que tienen mayor costo, el que más se consume, el diagnóstico que más me está consumiendo en cuanto a dinero o económico, y poder implementar programas que me ayuden, ya sea con algún convenio con la farmacia, planes de mejora, planes de cuidar tu salud y poder disminuir ese tipo de costos. Y dentro de otros beneficios, como un tema más administrativo, te puedo decir que podemos tener un control en tiempo real sobre la emisión y el surtimiento de las recetas. Podemos identificar y dar de alta a los médicos directamente autorizados en la emisión de recetas. Podemos tener una lista de asegurados que puedan hacer uso y en qué porcentaje o en qué esquema de copago pueden manejar. Y pues bueno, todo esto básicamente nos va a ayudar en la toma de decisiones, tanto administrativas como clínicas, y en la optimización de muchos procesos que, como ya les mencionaba, mediante la automatización de conciliaciones de datos, ¿no? Y pues bueno, por aquí creo que sería mi tema, y le cedo la palabra a Jenny. Muchas gracias, Marce. Antes de continuar con la trazabilidad paciente-farmacia, me gustaría compartirles un dato muy importante que creo que nos va a marcar una diferencia y un panorama general en cuanto al conocimiento de la receta institucional en México. Hace 2 años, acorde a datos del INEGI, la población mexicana rondaba cerca de los 126 millones de habitantes. Acorde a la AMIS, cerca de 12 millones de mexicanos cuentan con un seguro de gasto médico mayor. ¿Qué es lo que representa? Que estos 12 millones de mexicanos en algún momento llegan a tener contacto e incluso hacen uso de la receta institucional y o carta de autorización. Aquí, por supuesto, la intención de este webinar es que se dé a conocer de mayor información, se dé mayor trazabilidad sobre el uso y beneficio de este tipo de recetas, así como su participación dentro de nuestro ecosistema de salud en México. Ahora sí vamos a adentrarnos un poquito al tema de trazabilidad paciente-farmacia. Vamos a revisar un poquito un flujograma que nosotros estamos detectando, en donde podemos identificar claramente la trazabilidad y beneficios de este tipo de receta a pacientes y farmacias, lo que consideramos claramente como 2 actores importantes dentro de nuestro ecosistema. Inicialmente tenemos el diagnóstico y tratamiento. Aquí, como sabemos, la receta institucional es la primera instancia que busca facilitar, como lo comentaba Marce, los procesos administrativos que tiene el médico dictaminador. Principalmente este médico diagnostica y da el tratamiento a su paciente. Todo este tratamiento es adecuado y lo otorga a través de esta receta institucional, lo que nos da una trazabilidad punta a punta. Desde la consulta médica y la autorización ya se tiene la seguridad de trazabilidad, de interoperabilidad, y lo que nos evita un riesgo de alguna modificación, alguna falsificación de receta, y gracias a todo este monitoreo que lleva el médico en tiempo real, da toda esa continuidad hacia el paciente y a su seguimiento al tratamiento. También tenemos que gracias a esta trazabilidad se disminuye considerablemente la posibilidad de un surtimiento erróneo en puntos de venta. Sabemos que a veces cuando llega una receta habitual a un punto de venta, la receta es totalmente manual y a veces no puede ser legible completamente por el farmacéutico. Entonces, este es un beneficio que nosotros recalcamos sobre la receta institucional, que al ser de forma electrónica ya se tiene la trazabilidad desde un inicio de la consulta, qué fue lo que el médico prescribió y lo que se le tiene que entregar al paciente. Por eso esta herramienta asegura ese cumplimiento en cuanto a normas de emisión de prescripciones por el médico y respetar totalmente esa prescripción y asegurar también que el paciente, todo lo que vaya a administrarse y a consumir,
sea lo que le va a funcionar para su afección. Dentro de este tipo de recetas también tenemos algunos puntos que nosotros los marcamos como importantes, los cuales son las alianzas comerciales entre empresas aseguradoras y farmacia. Sabemos que existen convenios que se llegan a dar entre estas dos partes. ¿Para qué? Para dar un beneficio mayor a los pacientes. Previamente, ellos pactan un convenio de surtimiento directo en puntos de venta, lo que beneficia al paciente para dar mayor posibilidad de surtir su medicamento y adicional, sí o sí, que el paciente va a poder tener ese medicamento en cuanto lo necesita. Asegurar la disponibilidad totalmente, y dentro de estas alianzas, tenemos dos puntos. Uno es la cobertura en tratamientos especializados, que aquí lo que sabemos es que gracias a este tipo de alianzas, los médicos tienen un portafolio amplio de prescripción, lo cual ayuda al paciente a poder tener mayores opciones de tratamiento, y que adicional disminuimos el riesgo de alguna alteración, falsificación e incluso posible negativa de surtimiento en la farmacia. ¿Por qué? Porque ya está predeterminado un catálogo, ya sabemos que sí o sí ese medicamento que está prescribiendo el médico lo va a encontrar el paciente en estos puntos de venta. ¿Por qué? Porque ya existe un convenio en donde ya se está formalizando toda esta disponibilidad de tratamiento y donde el paciente puede acudir sin tema alguno, dando como resultado, pues tal cual, alguna eliminación en cuanto a estadísticas de reclamaciones y tal cual un incremento en el apego al tratamiento de los pacientes gracias al uso y operabilidad de la receta institucional. Adicional, vamos a tocar un poquito el tema de la disminución de gastos. En este punto, para el paciente llega a ser uno de los más relevantes. ¿Por qué? Porque llega una contención de gastos. A través de este tipo de alianzas comerciales, permite integrar distintos esquemas de pago, como lo son un copago, un crédito, y adicional, si el convenio que tiene la farmacia con la aseguradora permite que haya algún tema de descuentos en cuanto al surtimiento de su medicamento, es decir, el paciente acude y puede tener algún beneficio adicional y poder tener un gasto de medicación más reducido, aproximadamente estamos considerando un 60%, que es lo que ayuda a que el paciente siga teniendo apego a su tratamiento, claramente cumpliendo con toda la prescripción del médico, y que adicional va a poder tener una recurrencia o un frecuente consumo y asistencia a estos puntos de venta. En los siguientes puntos identificamos que las cadenas de farmacia son el actor principal dentro de este funcionamiento en cuanto a la trazabilidad institucional. Aquí tenemos dos puntos: el proceso administrativo, que ya está definido y automatizado, y los controles estandarizados de surtimiento. Aquí el uso de esta receta requiere claramente el constante conocimiento y capacitación del personal farmacéutico, que es un beneficio al paciente claramente y a la farmacia. Se tiene disponible para ellos un proceso de validación en línea. Este proceso claramente nos ayuda a autenticar la receta que está presentando el médico y reduce la permanencia del mismo en punto de venta, lo que hace que se agilice la entrega de su tratamiento y por ende, pues la administración del mismo. Para efectos de cada farmacia, pues sabemos que las farmacias llegan a tener conciliaciones ya sea mensuales, quincenales, y adicional cada farmacia llega a tener procesos de cierre diarios en donde tiene que hacer conciliaciones de todas las transacciones que tuvo a contado y tuvo a crédito. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda este proceso de receta institucional? Pues que claramente todos estos procesos administrativos disminuyen gracias a que ya se tiene toda la información y trazabilidad, gracias a un portal que permite generar estos datos de conciliación y menos esfuerzo humano de los farmacéuticos en poder hacer una conciliación manual y que todo lo tengan en sistema y lo puedan revisar en tiempo real. En el último punto de interacción paciente-farmacia, también tenemos que algo que es muy importante y sabemos que claramente nosotros estamos trabajando diariamente para la experiencia del paciente, es la adherencia al tratamiento y la experiencia de surtimiento. En este punto consideramos que toda la interacción que llega a tener el paciente con la farmacia, dentro del uso de la receta institucional, ¿qué es lo que estamos fomentando? Pues es una interacción mínima entre ambas partes.
que si el proceso que ya revisamos está totalmente trazado, bien definido, los farmacéuticos conocen todo el proceso de cómo tienen que surtir su receta, el tiempo de permanencia del paciente va a ser menor, su interacción entre farmacéutico y paciente va a ser menor, lo que nos va a ayudar a que se cumpla con una dispensación de tratamiento exitosa y destacando una diferencia claramente que el paciente va a notar entre una receta institucional y una receta convencional. Como resultado, si el paciente tiene una buena experiencia de surtimiento en la farmacia, sin complicaciones, sin negativas, si a lo mejor algún cambio en cuanto a medicación, ¿qué es lo que nos va a convertir a la farmacia? Pues es un paciente frecuente que va a asistir a la cadena de farmacia y va a confiar en que le están entregando el medicamento que en algún momento el médico le prescribió. Y pues bueno, resumiendo un poquito en qué podemos ofrecer o qué puede ofrecer Medikit en este esquema, pues bueno, como ya saben, Medikit es una empresa mexicana que está enfocada principalmente en el tema de la tecnología en la salud y que tenemos una amplia red conectada de proveedores de salud, laboratorios, farmacias, etcétera, que te pueden ayudar a contribuir todo este proceso y todo este flujo. Tenemos, como lo mencionamos o lo mencioné al principio, hay dos tipos de recetas, la particular y la corporativa o institucional y carta de autorización, que se puede manejar a través de una conexión vía API o a través de una aplicación de salud para una generación o una emisión rápida y sencilla de la receta electrónica. Les vamos a compartir un poquito de cómo es una receta electrónica y les quisiera compartir en vivo cómo es el acceso al portal y para todo el monitoreo de las transacciones de salud que cada organización pueda tener. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Jenny. Perdón, estaba en mute. Les vamos a platicar un poquito sobre nuestra aplicación de salud, algunos puntos que nosotros consideramos importantes que destacan esta aplicación y al funcionamiento claramente sobre la prescripción y sobre el médico. Principalmente tenemos la selección del plan de salud. Aquí el médico tiene que seleccionar si es un plan particular o un plan institucional. Posterior puede realizar la búsqueda de pacientes a través de un correo electrónico, un número de afiliación, lo cual nos permite tener bien identificado a ese paciente y que no haya algún error de prescripción. Adicional tenemos el diagnóstico médico, que aquí una vez ya determinado dentro de la consulta, el médico tiene que realizar algún diagnóstico y meterlo a este tipo de receta. ¿Para qué? Para que se tenga toda esa trazabilidad hacia un expediente médico. Adicional, tenemos toda esa selección y un catálogo disponible de medicamentos para prescribir. Estas opciones que les hablaba anteriormente, se tiene un catálogo amplio en donde le puedes dar distintas opciones o el médico tiene distintas opciones de prescripción de una misma sustancia activa y que el paciente puede llegar a acudir a la farmacia y puede encontrar ese medicamento. Una vez que el médico ingresa toda la medicación en cuanto a dosis, en cuanto a días de tratamiento, vías de administración y cantidades, el sistema automáticamente va a alinear esa medicación hacia una receta a crédito. Este es un ejemplo de cómo les va a aparecer esta receta. Tenemos todos los elementos que las normativas nos piden, como son datos del médico, datos de la receta, lugares en donde se está expidiendo, datos del paciente, tratamiento en cuanto a cantidades, medicación. Claramente hablamos de marcas, hablamos de sustancias activas, dosis, periodicidad, vías de administración y duración de tratamiento. Aquí también un punto importante es que el sistema nos permite integrar si ese medicamento necesita ser resurtido. En caso de que necesite ser resurtido, pues ya se marca dentro de la misma receta y da ese panorama hacia el farmacéutico en caso de que, ya lo surtió una vez, pero tiene posibilidad de poder surtir nuevamente ese tratamiento para cumplir con toda la prescripción del médico, que es algo muy importante para nosotros, el código del escaneo NUR. Este es un código que nos permite dar trazabilidad de punta a punta desde la prescripción, ya tuvo una consulta médica, se ejecutó esta receta, en qué puntos el paciente lo está surtiendo. En caso de que a lo mejor un punto de venta no cuenta con el medicamento, el paciente puede acudir a otra farmacia y poder hacer este escaneo y completar toda la prescripción y todo su tratamiento a través del escaneo de estos códigos.
¿Qué es lo que da oportunidad? Pues a que el médico tenga toda esa trazabilidad en cuanto a surtimiento del medicamento y trazabilidad de que el paciente está cumpliendo con la dosis y tratamiento que le recomendó. Adicional, dentro de esta receta tenemos la firma del médico y sellos digitales, lo cual nos va a dar autenticidad de la receta, nos va a ayudar a que sea validada dentro del punto de venta. Y también tenemos las leyendas que son esas alianzas con farmacias en donde el paciente puede acudir y le damos distintas opciones para poder surtir su tratamiento. Aquí quisiera reforzar también que el tema de la receta es configurable en cierto sentido. Uno de los puntos importantes es que el logotipo que está aquí arriba de Medikit puede ser configurable y puede ser tipo marca blanca para que cada quien pueda poner el logotipo correspondiente a su organización, ¿no? Tiene otro tipo de configuraciones que si en algún momento quisieran estar, si están interesados a ampliar un poquito eso, podemos tener una sesión más adelante. Y no sé si sea todo, Jenny, o continúo yo. No, adelante, Marce, gracias. Ok, gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí nada más si me confirman si ya se puede ver. Si ya lo están viendo. Ok. Jenny, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. A veces tarda mi computadora, no disculpa. Pero bueno, este es un portal o un usuario de portal, Ecosystem, que le llamamos nosotros. De inicio tiene o se carga unos dashboards que están ya generados de manera automática en base a la experiencia que tenemos, ¿no? En base al tipo de clientes que nosotros manejamos, en base a cómo sabemos que cada organización se maneja, que les va a poder facilitar el obtener o el tener esta información a la mano. Podemos, bueno, lo que van a encontrarse algunos de los campos, voy a mencionar para no hablar tanto y hacer tan largo este webinar, pero podemos identificar los números de pacientes que tienen por mes, la cantidad de médicos que están conectados en tu plataforma. Podemos saber el número de encuentros clínicos o consultas médicas que se realizan también por mes o que se tienen por mes y cómo se van contemplando. Sí es bien importante mencionarles que la información que estamos viendo aquí es en un ambiente de pruebas, entonces no representan datos reales de algunos de nuestros clientes, solamente como efecto, como dato adicional. Podemos tener cuáles son los medicamentos que se han prescrito y cuáles son los medicamentos que se han surtido dentro de las cadenas de farmacias por mes. Dentro de este portal tenemos diferentes tipos de autorizaciones o diferentes tipos de accesos. Voy a mencionarlos algunos y voy a hablar solamente en uno en particular, que creo que es el que más nos incumbe ahorita en el tema de trazabilidad. En Healthcare System tenemos lo que es la administración de la aplicación de salud. Como les comentaba Jenny, la aplicación de salud es una, digamos, una aplicación, una opción que tenemos nosotros, Medikit. ¿Cómo puedes emitir de manera sencilla y rápida una receta electrónica? Aquí por medio de esto se hace toda la administración, qué usuarios van a tener acceso, cuáles son los médicos, etcétera, ¿no? Podemos tener también la carga de acuerdos comerciales en base a esos acuerdos que tengas tú directamente con cada farmacia, en el sentido de cuáles son los descuentos que me va a manejar, cuáles son los precios que me va a manejar, qué medicamentos van a entrar dentro de mi cobertura, a qué clientes les voy a tener un tema de copago, etcétera. Toda esta parte la podemos administrar a través en esta opción. En Clinical Data podemos encontrar los encuentros, por ejemplo, los encuentros clínicos que tenemos. Ahorita únicamente para efectos del demo viene esto, pero dentro de cada uno vas a poder identificar la información de cada encuentro clínico que se tiene, de cada consulta médica que se realiza. Vas a poder tener todos los medicamentos que se recetaron y todos los medicamentos que se dispensaron. En el tema de administrativos tenemos una opción de reportes y dashboards. Los dashboards ya están precreados, pero los reportes podemos tener la opción de crear tu propio reporte o bien aprovechar un reporte que nosotros ya tenemos creados, que es en base a toda la dispensación que se maneja, y es donde podemos ampliar, podemos tener un rango de información más grande que te permite hacer diferentes tipos de análisis
y hacer toma de decisiones, ¿no? Lo que les decía, cuál es el diagnóstico, cuál es el paciente más recurrente, etcétera. Y también nos apoya mucho en el tema de facturación. Y pues bueno, aquí viene la consulta que se realizó, quién fue quien realizó la consulta, el NUR del medicamento, cuál fue el medicamento que se prescribió, cuál es el código relacionado a este medicamento, la cantidad, qué farmacia fue la que se dispensó. Aquí pueden ser diferentes tipos de farmacias o cadenas de farmacias. Lean quién solicitó el medicamento, etcétera, diferentes, en qué sucursal, en qué punto de venta, cuáles fueron los costos que se manejaron, de tal manera que aquí tú puedes tener un filtro en cuanto a un periodo de tiempo, o bien puedes exportarlo en el caso de los proveedores o los clientes que tienen esa línea de crédito. El proveedor del servicio te puede identificar qué es lo que te va a facturar y tú como cliente puedes identificar cuáles son los medicamentos que te va a ingresar y cotejar que realmente sea la información que tú tienes reflejada en el sistema. Y pues bueno, en el tema de facturación, aquí tenemos una carga exclusiva de facturación donde las farmacias o los laboratorios hacen una carga de los medicamentos que se surtieron y la relación con la factura que se hizo, y de tal manera que ya puedes tener el ciclo completo, desde que la receta o el medicamento se surtió hasta que fue facturado directamente con el punto de venta. Y pues bueno, en este sentido, si tienen algún otro comentario, quisieran tener alguna sesión para ampliar o tener más preguntas al respecto, les estaremos enviando la presentación que vimos el día de hoy. Vienen nuestros datos, viene aquí nuestro correo, el de Jenny, el de Jennifer y el mío, y viene nuestro calendario en caso de que quieran tener o agendar una sesión directamente con nosotros. Nuestro calendario está disponible y estamos a sus órdenes. Les agradecemos muchísimo por su tiempo y pues bueno, esperamos verlos próximamente. Muchísimas gracias. Un gusto poder compartir este webinar con Marce. Gracias por su asistencia y que tengan un bonito día y quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Bye, bye.